¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarles de verdad. Y bueno, nada más comentarles que hoy tenemos un programa espectacular porque ¿cuántas veces nos hemos preguntado cuánto debemos de cobrar por lo que hacemos? Y realmente no sabemos si cobramos 100 pesos, 200, 1000 o si nos están cobrando lo correcto. Pero aquí los especialistas les vamos a decir cómo hacerlo. Así que no se olviden que estamos en el 18.1 en señal abierta, en señal digital, en el 118 de Megacable. Por supuesto que estamos en todas las redes sociales de TV Buap y de Impacto Económico. Saludo con muchísimo cariño a mis compañeros de conducción. Jorge Durán, ¿cómo estás? Ari, pues bien, muchas gracias, pues bien contento de que estemos hoy los 5, porque a veces ya no nos podemos completar, pero la verdad bastante contento. ¿Cómo estás, Javier Merino? También ya integrante de nuestro activo grupo de especialistas. Muchas gracias, Ariadna. La verdad, un gusto estar aquí en este fantástico programa y con un tema muy interesante. Gracias, Javier. Gracias. América Muñoz. Hola, buenas tardes. Como siempre es un placer estar con ustedes y compartiendo estos tips muy importantes y sobre todo tratar temas que a todos nos interesan. Gracias, Ame. Ari, pues Arturo, con un gran gusto de estar aquí nuevamente. Ya después de que te vas a capacitar a todas las empresas más importantes del mundo, ya regresaste, así ya es, hace falta aquí en tu casa. Afortunadamente con mucho trabajo y en días viernes, pero bueno, muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Muchas gracias, Arturo. Y damos inicio, ¿sí o no les pasa? Estamos iniciando nuestra vida laboral y ¿cuánto cobro? ¿Cuánto me deben de pagar? Para eso, nuestro especialista Jorge Durán nos va a decir sobre la importancia de valorar tu trabajo. Así es, Ari, fíjate que es una gran problemática. Cuando nosotros pues comenzamos ya en el mundo laboral, cuando ponemos un negocio, la mayoría de las veces no tenemos ni idea cuánto cobrar por nuestro trabajo, cuánto cobro por una declaración anual, cuánto cobro por ayudar a una persona a darla de alta en el SAT. No lo tenemos claro y es que la verdad no todos valoramos nuestro trabajo, no todos valoramos nuestros conocimientos. Primero que nada, porque somos muy críticos con nosotros mismos. Consideramos que pues a lo mejor realmente no puedo cobrar todavía porque lo que sé todavía no es algo que la gente me pueda pagar. Además de todo, minimizamos nuestros logros. O sea, pensamos que lo que yo he hecho en la vida pues no es tan válido, no nos creemos capaces de hacer las cosas. ¿Y esto es por qué, Ari? Primero que nada, porque falta de confianza en uno mismo. Desde que estamos en la casa, la familia nos dice, es que ¿sabes qué? Tú no eres bueno para esto, tú no naciste para los números, siendo que cualquiera tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa. A veces no conocemos el mercado y pues por eso no queremos nosotros salir a enfrentarnos, porque decimos, ¿qué tal si hay alguien que es mejor que yo? Y quizá no, quizá a lo mejor nosotros somos los mejores porque tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos a lo mejor miedo a perder oportunidades, prejuicios, por ejemplo, en el tema de las mujeres. Muchas veces no se quieren enfrentar a algún tipo de trabajo, por ejemplo, en un Uber, a lo mejor en un tráiler, porque son trabajos para hombre, o sea, y a lo mejor la mujer tiene toda la capacidad de hacerlo porque desde pequeña su papá le enseñó a manejar un tráiler, pero son situaciones a las que nos enfrentamos, a prejuicios que tenemos y además de todo a no creernos que nosotros somos capaces de poder hacer cualquier cosa, y es por eso que dejamos muchas oportunidades en el mercado, no cobramos lo que debemos cobrar. Es que como que es el entorno, ¿no? Que es el que te lleva a valorarte o desvalorarte, y vivimos sobre todo situaciones en nuestros países latinoamericanos en el cual pues como que no nos creemos lo valiosos que somos, que llegamos a ser. Javier Merino, ¿por qué por lo general la gente piensa que le pagan de manera justa por su trabajo? Yo creo, Ariadna, que es una muy buena pregunta, porque en la mayoría de los casos yo creo que la gente no piensa o piensa que no le están pagando lo suficiente, ¿vale? No sé si saben, yo como psicólogo lo he estudiado, ¿no? Que uno de los peores motivadores que hay es el poder y el dinero. Es de los peores motivadores que hay. Yo recuerdo en el trabajo en el que estuve, en el banco, pues una vez todos me empezaron a mirar de una manera muy rara porque dije que teníamos que empezar a pensar en motivadores que no fuesen tanto
el dinero, o sea, ya no dije el poder, pero sí el dinero, ¿no? Aunque en las empresas privadas se maneja también mucho el tema del poder, ¿no? ¿Por qué digo esto, Ariadna? Porque si a ti te pagan hoy 20 pesos más, vas a estar contenta hoy, pero dentro de un mes, inevitablemente vas a incrementar tu nivel de vida. Y al incrementar tu nivel de vida, esos 20 pesos ya te van a parecer poco. Por eso las empresas deben de buscar otro tipo de motivadores que no sean tanto el dinero, ¿vale? Porque el dinero al final se nos queda pequeño, o sea, es un placebo que dura muy poco tiempo. Fíjate, como que hay muchas reflexiones acá sobre lo que dices, o sea, sí es importante, pero no debe de ser el todo. De hecho, hay dos tipos de motivadores, uno que son los intrínsecos, que es justamente a lo que se refiere Javi, y son todas esas pues, situaciones que te van a permitir a ti realmente ponerte la camiseta a generar lealtad hacia la organización y que además son permanentes. Si yo estoy contento con mi organización porque me reconocen, porque quizás hay un buen ambiente de trabajo, porque además siempre hay una persona que me guía, que me acompaña, bueno, esa persona va a querer estar en ese centro de trabajo. A diferencia de que solamente si me estimulan, pues a través de la parte externa, ¿no? un factor extrínseco, que es la parte económica, efectivamente solamente es temporal. A lo que hablábamos antes, a lo que me hacía referencia antes era el salario emocional. Es algo que cada vez las empresas le están dando mucho más importancia al salario emocional que al salario económico, ¿no? Al salario monetario. Claro, porque el salario emocional es permanente. Es permanente, o sea, es el cómo te tratan, por ejemplo, ¿no? Es el hecho de que te den beneficios no solo para ti, sino también para tu familia, que hay muchos, ¿no? Y entonces el empleado se va a poner siempre la camiseta. Exacto, sí. En este caso podrían entrar las prestaciones, aparte de las obligatorias que son las sociales, prestaciones como un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, o a lo mejor alguna Un día libre membresía para festejar tu cumpleaños. Ajá, o una Exacto. membresía a lo mejor Sí. para algún club deportivo. Sí. Todo eso son temas o son determinados puntos que las empresas, sí hay algunas, dependiendo lógicamente del poder adquisitivo de la empresa, porque al final estamos hablando que las empresas son un negocio. Y las empresas siempre están buscando el reducir costos, ¿vale? Eso está clarísimo. Uno de los mayores costos que tienen las empresas es la nómina. Es la nómina. Entonces, cada vez las empresas están pagando menos, reducen costos, hay salario emocional que supone costo para la empresa y hay salarios emocionales que suponen costo cero para la empresa. Fíjate que haciendo un poquito de referencia a lo que comentas del salario emocional, estoy leyendo ahorita un libro que se llama El efecto compuesto. La verdad me está llenando mucho ese libro y hay una parte donde dicen de una empresa que había tenido baja productividad en los últimos años. El dueño de la empresa realmente ni se aparecía, o si se aparecía, pues era en su cúpula ahí adentro, pero no bajaba. Entonces alguien le dijo, ¿sabes qué? Es que necesitas motivar a la gente. ¿Y qué cómo? Pues baja todos los días y hazle ver a la gente que realmente se está esforzando, dile, ¿sabes qué? Oye, estoy viendo que estás creciendo en tu trabajo, la verdad es muy bueno, te felicito. Y eso hizo que en un par de años la empresa fuera más productiva, sin necesidad de invertir más y sin necesidad de pagarle más dinero a los empleados, simplemente con el hecho de que te reconozcan tus logros. Claro, tú te sientes bien en ese Algo lugar. como el día del empleado, Sí, el empleado el del día de la mes. madre, el día del padre. Un poco, yo les puedo decir de lo que vivo en la UAP, lo vivo así también. Nos dan muchos salarios emocionales y muchos salarios e incentivos económicos. Exacto. Es muy bonito, por supuesto. Ahora, si estamos trabajando de forma independiente o dependiente en una empresa, hay cosas muy importantes como son la capacitación continua, ¿no? Los cursos, las certificaciones, América. Sí, es muy importante complementar nuestros conocimientos o el área donde estamos, que tenemos ahí una cualidad, ya sea en una empresa, trabajando como colaborador, como empleado, o trabajando por su cuenta, como lo comentaba Sari, siempre hay que estar en una capacitación continua. Muchas veces caemos en este sentido, caemos ahí en la
podríamos decir como que ya sé, tengo algunos conocimientos, tengo algunas aptitudes y ahí quedé, ¿no? Ya no me esfuerzo por seguir capacitándome, seguir actualizándome y seguir adquiriendo conocimientos. Y estos conocimientos me van a hacer pues simplemente que sea más eficiente en mi trabajo, en lo que esté haciendo, que me actualice, porque todo se va actualizando, todos los conocimientos en el área que sea siempre se van a estar actualizando. Entonces eso me va a ayudar a que yo ofrezca una mejor servicio profesional o a lo que me dedique. Esa capacitación debe de ser permanente y esto pues va a dar por consecuencia tener mejores ingresos, mejores salarios. A los empresarios también es importante que capaciten a sus empleados porque esto les va a dar más productividad y el empleado va a estar pues más apto para realizar las tareas y en menos tiempo. Y es que te tienes que actualizar de absolutamente todo. Yo les puedo decir que este programa el próximo mes, como ustedes saben y son parte de este equipo, cumplimos 20 años al aire. Y creo que todos los días y todas las sesiones y todas las semanas aprendemos un tema nuevo, porque la educación debe de ser permanente, continua, y es hasta que cerramos los ojitos, porque siempre hay nuevas formas y nuevos métodos y sale nueva legislación, y aquí está el mayor experto poblano en capacitación. Y también es importante especializarte. A lo mejor eres un buen contador o eres un buen médico, pero hasta esas carreras necesitan una especialización. O sea, no es lo mismo que un contador sea fiscalista o se dedica a las contabilidades, o sea, hay diferentes áreas. Igual un abogado puede ser un abogado penalista, un abogado familiar. Entonces, en la forma en que tú te especialices en una rama, vas a hacer mejor tu trabajo y vas a tener mejores ingresos. Arturo iba a comentar algo porque estaba yo con… Es su rama, sí, es su rama. Aquí tenemos, ahora ha sido capacitador de muchísimas empresas. Sí, así es. Y sí está comprobado estadísticamente cuando las organizaciones, las empresas deciden ellos invertir en sus personas, definitivamente hay un crecimiento en la parte de la productividad. Es una relación que va de la mano. ¿Por qué? Porque definitivamente si quieres tener grandes resultados a nivel empresa, a nivel organización, pues tienes que tener grandes personas en tus equipos de trabajo. Entonces, cuando ellos deciden dar este paso, bueno, es un paso muy importante para desarrollar a sus equipos, para que se especialicen, para que sean los mejores, y obviamente esos resultados pues se reflejan también en la parte monetaria, que bueno, pues sabemos que pues para eso es la razón de una empresa o una organización. Y esa productividad que decía se tiene que ver reflejada sin duda en mayores ganancias para la empresa. Aquí viene un tema muy importante en el cual, Arturo, eres experto. Invierte y trabaja en tu mejor versión de ti mismo, ¿no? Así es, Ari. Fíjate que muchas veces pensamos en desarrollar pues nuestras mejores habilidades, y a lo mejor voy a poner el ejemplo de algún vendedor, y entonces toma cursos ese vendedor con los mejores vendedores del mundo, con Jürgen Klarich, con Mauricio Benoist, con el que tú quieras, se prepara perfectamente, tomó todas sus certificaciones y sin embargo a la hora de la ejecución se detiene. ¿Por qué? Porque hay un trabajo importante que hacer también a nivel personal. Si yo, como bien lo refería Jorge, si yo no he trabajado en mi autoestima, si yo no he trabajado en mi amor propio, al final esas situaciones las reflejamos con los clientes, esas situaciones las reflejamos al exterior. Yo siempre digo que si tú estás bien, vas a estar bien con todo lo demás. Pero imagínate una persona, aunque tenga la mejor formación técnica, pero si está conflictuado o conflictuada internamente, pues difícilmente va a poder generar empatía con los clientes, con el jefe, con el equipo de trabajo, y es ahí donde muchas veces nos atoramos. Por eso es importante también voltear a vernos, ver, analizarnos, reflexionar, realizar test, dónde es donde yo tengo áreas de oportunidad de crecimiento, ojo, a nivel personal, para que esto me permita elevar mi autoestima, mi amor propio, mi energía, y ahora sí, con todas las habilidades técnicas, con todos los conocimientos, con toda la mejora continua, que se agarren porque ahí voy. Fíjate que
Es extraordinario este planteamiento. De entrada, porque si no estás bien tú y no aprendes a crecer tú mismo, así tengas las mejores certificaciones del mundo, no vas a lograr nada, no te la vas a creer. Ayer un estudiante presentó su examen profesional, me invitó como parte del sínodo. Su tesis, su presentación muy buena, pero él tenía, como muchos de los estudiantes, ciertos miedos y le decíamos, el jurado, créetela, que eso es lo que también les falta mucho a los jóvenes. Aquí está mi hija, por cierto, presente, y también aprovecho para decirle detrás de cámaras, créetela, eres maravillosa, ¿no? O sea, es un ser maravilloso, entonces hay que creérnosla, sí, y también luchar en ser la mejor versión de uno mismo. Una persona me dijo, no, lo que sé ya lo sé y no me interesa. Le digo, pues estás mal, tenemos que ser la mejor versión de uno mismo para que con eso también nosotros transmitamos y nos crean y nos paguen más. Por eso ahí viene de cuánto cobrar. A veces no nos creemos lo valioso que somos y por eso no queremos cobrar. Y lo importante también, como dice Arturo, o sea, si trabajas tus miedos y tu yo interno, pues también vas a ser congruente porque puedes tener todos los conocimientos, pero si tú no te lo estás creyendo, no puedes comunicar, no puedes transmitir, entonces pues obviamente no vas a transmitir y no vas a ser el mejor vendedor en el ejemplo que ponía, o sea, porque no te lo estás creyendo. Es más, muchas veces vendemos algo que no consumimos y entonces, ¿cómo quieres que el de enfrente, a la persona que pretendes venderle algo, venderle tus servicios o tu producto, lo que sea, que te lo compre? Pues si tú mismo no eres consumidor. Entonces, Y es que fíjate que hay algunos que son intangibles, o sea, es decir, no es algo que tú lo tienes físicamente. pero es un servicio. No, pero me refiero a la energía, la conexión Ajá. que generas con las personas es bien importante. Entonces, si tú tienes un nivel de energía, vas a hacer esa conexión con las personas. Pero si traes un nivel bajo, si estás conflictuado internamente, no es algo que se vea físicamente, pero sin embargo lo perciben. Y está interesantísimo ese tema porque inclusive, recientemente asistí a una conferencia de un especialista donde hacía un comparativo de la física cuántica con la divinidad, me refiero a la energía. Y entonces dice, es un ejercicio similar y entonces por eso es importante que eleven su energía, su amor propio, su autoestima, para que de esta manera ahora sí estoy en las condiciones de transmitirte, pero además estamos en el mismo canal de conexión. Perfecto, me parece muy bien. Jorge Durán, aprende a calcular tus costos, necesidades, tus costos fijos, para Así saber es, Ari. cuánto cobrar, Sí, ¿no? exactamente. Es que mira, como te decía al principio, la verdad a veces no tenemos ni idea cuánto cobrar. Y le preguntas a algún colega, oye, ¿cuánto cobro por esto? La verdad no siempre te dicen, oye, cobra tanto. O si te lo dicen muy elevado para que quizá no consigas al cliente, ¿no? Digo, no hay de todo en este mundo, ¿no? Y la verdad es algo bien sencillo. Primero, antes de poder cobrar, tienes que revisar cuáles son tus habilidades, cuál es tu experiencia en lo que tú estás haciendo, qué certificación tienes, cuál es tu nivel educativo, porque esto influye mucho para que tú te la creas en cuánto puedes cobrar. Y te voy a hacer un ejemplo muy sencillo, hay una fórmula muy sencilla. Supongamos que una persona pues tiene gastos fijos de 5,500 pesos al mes. Digo que esto está fuera de la realidad, ¿no? Pero que gasta 5,500 pesos fijos, hablando de sus gastos fijos, de sus gastos variables, él está gastando al mes 5,500 pesos. Y por otro lado, supongamos que trabaja 20 horas al mes, que son 8 horas diarias, ¿no? Eso es lo que está, trabaja 20 días del mes, que son 8 horas diarias. Entonces, dividimos esos 5,500 pesos entre 160 horas, que es lo que está trabajando. Y eso le da una tarifa de 34.38 a la hora. Eso es lo que vale tu hora. Tus 20 tus 8 horas diarias que estás trabajando, cada hora vale 34.38. Pero eso es el valor. Ahora, le tienes que sumar la parte, lo que tú te has preparado, tus habilidades. Generalmente podríamos decir, así como que a muy grosso modo, le aumentas un 20%, ¿no? Un 20% de lo que tú haces. Entonces estamos hablando de que tu hora podría costar 41 pesos con 20 centavos. Eso es lo que vale tu hora, suponiendo que tú no te creas que vales mucho, que tienes mucho conocimiento.
Entonces, es una manera muy fácil. Contable. Tú lo estás haciendo. Una manera muy contable de cómo podríamos saber cuánto puedo cobrar mi hora, porque a veces no tenemos claro cuánto podemos cobrar. Digo, hay muchos factores que se pudieran tomar en cuenta, pero es una manera muy fácil de poder hacerlo. Fíjate que ahí sería algo estándar. Pero como tú dices, depende pues el contexto, las situaciones o los cursos, capacitaciones, certificaciones que tengas. Y ahí es cuando ya se cambia absolutamente todo. Porque en nuestro estado en el que nos hemos estado preparando durante toda la vida, ya no cobras desde el estándar de lo que tú mencionas, de los costos fijos, sino cobras a partir de los conocimientos. Entonces eso se puede elevar, pero muchísimo. Ya es una situación en la cual pues depende cómo te sepas vender. Es por eso que te comentaba que tienes tu tarifa de 34 pesos, eso es lo que valen tus gastos y tu día, pero de ahí en adelante entonces ya viene la parte con la que tú ya vas a cobrar, cuál es tu conocimiento, cuáles son tus habilidades. Quizá me fui muy bajo un 20%, habrá alguien que cobre un 100, un 200% de ese tema, ¿no? De cuánto sale tu hora, y entonces ahí es cuando ya pudieras ver pues, reflejado todo lo que has hecho, tu experiencia, tus habilidades, todo lo que has logrado durante toda tu vida. Algo que me parece importante es mucho tu posicionamiento que tienes, efectivamente tu respaldo en cuestión formativo. A mí me sorprendió, por ejemplo, uno de los mentores que yo sigo, él cobra $20,000 por hora. O sea, y es sorprendente porque estás hablando de 400,000 pesos la hora. Entonces, bueno, pero al final trae todo un bagaje, está posicionado, es best seller, está muy formado, se especializó en un tema de neuroventas, etcétera. Creo que, obviamente es un parámetro mayor, influye mucho dependiendo de tu posicionamiento ante el público. Y si para ese público tú eres bien aceptado, pues obviamente van a decir, sí te los pago porque sé que me vas a resolver un problema. Yo daría también, Jorge, acompañando un comparativo que se llama un benchmarking. Muy sencillo, a ver cuánto está cobrando el vecino, cuánto está cobrando la competencia y sobre eso puedes basar tu mercado, ¿no? De acuerdo a tus habilidades también, pues técnicas, tu producto, etcétera, que sea competitivo, pues ponle ahí un estándar y ya tienes para competir. Yo creo que también hay otra forma de calcular cuánto cobrar y que abarcaría a lo mejor muchas actividades y profesiones, es lo que haces, lo que sabes y tu tiempo, porque todo esto también, hay personas que dicen, bueno, estamos hablando de un ejemplo de conocimientos y voy a cobrar por lo que sé, pero también hay personas que dicen, bueno, yo voy a cobrar por lo que hago, o sea, no sé, alguna actividad a lo mejor de hacer algo manual, o sea, entonces ahí entraría lo que estoy haciendo te lo estoy cobrando, o los conocimientos, y otra es el tiempo, ok, mi tiempo vale tanto, ¿no? Le voy a invertir o voy a venderte mi tiempo, me vas a ocupar por este tiempo, entonces todo tiene ese valor. Ahora, fíjate que hay un tema interesantísimo. Sí. Si me lo permiten, creo que acá hay un tema que es la subjetividad, ¿no? O sea, el valor que yo le doy a mi trabajo puede ser distinto al que tú, Ariadna, o tú, Arturo, le des a mi trabajo. Y eso solo se lo vas a dar tú. Cuando eres independiente, eres tú el que marcas el precio de tu trabajo. Y creo que hay algo también muy importante, y es el tema de, como independiente puede haber, yo por ejemplo, como asesor financiero, dentro de la marca para la que yo trabajo, hay 16 agencias en Puebla. Y siempre se lo digo yo a ellos, a mis compañeros. Ellos son mi competencia. Yo debo de marcar un valor añadido diferente a lo que ellos dan, para yo a lo mejor pues marcar unas tarifas diferentes, ¿no? O sea, el valor añadido es en lo que también tienes que pensar con respecto a tu competencia. Y cuando estás en el sector financiero, tu cartera de clientes, a quién conoces, cómo es que resuelves también ciertas problemáticas, ¿no? Aunque estés en el sector que estés, la cartera de clientes y las relaciones, el networking que tú tengas va a ser elemental para vender o para resolver problemas, que también le da valor añadido a lo que tú estás vendiendo y a cómo cobrar. Ya estamos a punto de irnos a un corte. Sí, nada más rapidísimo, y cómo lo comunicas. Eso va a ser importantísimo porque puedes tener los mejores conocimientos,
pero si no estás llegando al mercado que quieres llegar, pues no te van a pagar lo que tú tienes como expectativa. Pero si lo comunicas adecuadamente, llegas al mercado y entonces sí te lo pagan. Muy bien. ¿Y a ti te cuesta determinar cuánto debes cobrar? En Finanzas Saludables te ofrecemos algunos consejos prácticos y efectivos para asegurarte de que estás recibiendo un pago justo por tus servicios. Conoce tu valor. Investiga los estándares de la industria y el mercado para tener una idea clara de cuánto se paga por trabajos similares al tuyo. Esto te dará una base sólida para establecer tus tarifas. Calcula tus costos. Ten en cuenta todos los gastos asociados a tu trabajo, incluidos materiales, herramientas, transporte y tiempo invertido. Asegúrate de que tus tarifas cubran estos costos y te dejarán un margen de beneficio. Evalúa tu experiencia. Ajusta tus tarifas según tu nivel de experiencia y habilidades. Si eres un experto en tu campo, puedes justificar tarifas más altas. Revisa y ajusta tus tarifas regularmente. Evalúa tus precios de manera periódica para asegurarte de que se mantengan competitivos y reflejen tu crecimiento profesional y los cambios en el mercado. No tengas miedo de negociar. Está bien negociar con los clientes, pero asegúrate de no comprometerte a trabajar por menos de lo que vales. Ten en mente tu tarifa mínima aceptable. Recuerda, cobrar lo justo por tu trabajo no solo asegura una compensación adecuada, sino que también refleja el valor y la calidad de tus servicios. Regresamos a Impacto Económico. Hoy estamos con un tema que creo que nos hace falta absolutamente a todos, independientemente de la edad, pero sobre todo a los universitarios, porque tiene que ver con las actividades que comienzan a realizar y no siempre saben cuánto cobrar por su trabajo. Por eso el tema de hoy está dedicado a estos consejos que debes de saber para cuánto debes de cobrar por tu trabajo. Recuerda que estamos en el 18.1 en señal abierta, en el 118 de Megacable, por supuestazo que todas las redes sociales, estamos por TV WAP y por Impacto Económico. Te recuerdo mi nombre, soy Ariadna Hernández Rivera, que junto con mis compañeros de conducción, especialistas en los temas de economía y finanzas, vamos a darte los mejores consejos. Y regresando, estamos hablando de este tema con Javier Merino, que le vamos a preguntar si cómo vamos a darnos cuenta si nos están pagando bien o mal por nuestro trabajo. Mira, yo creo, por ejemplo, en el mundo empresarial, Ariadna, y tú lo sabes bien también, ¿no? Porque yo creo que todos hemos trabajado en empresa en algún momento, aunque ahora seamos independientes, pues no hay de otra que decir, oye, pues cómo están pagando mis compañeros o cómo están pagando a los puestos similares al que yo estoy ocupando en este momento. Y ahí sí te tienes que echar un clavadito, ¿no? Para investigar un poco y tal, porque a nadie le gusta decir lo que está ganando, ¿no? Pero al final entre los compañeros muchas veces sí se dicen, oye, pues fíjate que hoy pues, ya me han subido, ¿no? Y me han pagado esto otro y tal, y no sé qué, ¿no? Yo creo que las empresas deben de tener cuidado a la hora de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final generan muy mal ambiente. Pero la única manera de que un empleado sepa si te están pagando bien o mal es saber un poco, compararte de manera interna en cómo están pagando a puestos similares al tuyo o iguales, y luego también hacer un estudio de mercado, como decía Arturo, ¿no? Tienes que hacer un estudio de mercado para ver cómo está la competencia, ¿no? Y ver si tú estás por debajo, igual, o estás por arriba, ¿no? Oye, me gusta. A veces sucede en algunas empresas, y no decimos cuáles, pero que lo mismo que hace una persona lo hace la otra, pero hay una discriminación salarial, porque eres mujer o por la edad. Entonces, sí, eso también hay que tener cuidado, porque al menos en México la Ley Federal del Trabajo dice que para pues actividades o puestos iguales, salarios iguales. Sí. También ahí podríamos observar si nos están o no pagando bien. América Muñoz, ¿qué pasa justamente hablando de la ley con estos contratos específicos y términos de pago que muchas veces no revisamos cuando iniciamos un trabajo, un convenio, etcétera? Sí, bueno, sobre todo hay
vamos a dividirlo en dos. Contratos que es a partir de que estoy trabajando en una empresa, hay que revisar bien cuando entras a trabajar a esta empresa, ingresas, te van a dar un contrato que debes de revisar, ahí estipula el salario, la actividad que vas a realizar, la hora de llegada, de salida, las prestaciones que vas a tener, todo te va a especificar en ese contrato y debes poner mucha atención, no importa, tómate tu tiempo, léelo, difícilmente alguien lee su contrato de trabajo cuando es algo muy importante. Y si hay alguna disputa, también ahí lo establece el contrato. Hay que tener mucho cuidado con esta situación y leer el contrato. Cuando realizo una actividad por mi cuenta, soy profesionista independiente o simplemente para todas las personas que nos ven y se dedican a hacer actividades, por ejemplo, mecánico, plomero, actividades manuales que nos ayudan en la casa o en el trabajo, pues hagan un contrato de prestación de servicios profesionales a donde van a determinar el costo del trabajo que van a realizar o servicio que van a prestar, también la entrega del producto o servicio, el plazo, el costo, ya les había dicho. Penalizaciones también. Pero Sí, que ahí lo descargamos en internet o cómo lo hacemos. Pueden, busquen a un abogado que los ayude a hacer un contrato de acuerdo al servicio que van a prestar o la actividad. O sea, es muy importante. Muchas veces decimos, ay, es que es un costo extra el buscar un profesional, pero si queremos hacer las cosas bien y que no tengamos problemas, pues sí hay que invertirle a este tipo de profesionales, hay que buscar y hay muchos en la red contratos y a lo mejor lo copio y pego, pero no es lo mismo porque el abogado te va a hacer tu contrato de acuerdo a lo que necesitas, de acuerdo a los plazos, de acuerdo al costo, todo, y si hay alguna disputa, dónde y cómo se va a solucionar. Por eso es muy importante hacer estos contratos. Y es que, comenta, hay algunos, por ejemplo, mucha gente los baja de internet, copia y pega, pero cuando te das cuenta, al final dice, por ejemplo, este contrato se apega a las leyes de Guatemala. Y dices, pues es que no tiene las cláusulas Bueno, de… es que mucha gente pues no lee también, No, es que no lees y tú nada más lo mandas así, pero realmente cuando te das cuenta, pues eso no te va a servir porque tiene cláusulas que corresponden al país a otra ley. Sí, entonces no lo va. Que el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, entonces es indispensable que los que intervienen en ese trato todos estén de acuerdo y todos firmen, tenga fecha, debe tener las generales de las dos partes o las partes que intervengan en el contrato. Y las credenciales. Voy a meter un poco de polémica, Ari, si me permiten. Digo, adelante, adelante. Michael Porter justamente hace una observación en el tema contractual. Digo, a mí desde mi experiencia, el 90% de los servicios que ofrecemos no se hacen con contrato, porque es una transacción con las empresas, es muy práctico. Entre voluntades. Entre voluntades. Empiezo a trabajar, se continúa, hay abonos o hay pagos, continuamos. Y Michael Porter, de acuerdo a este tema de competitividad, él dice que muchas veces el tema contractual obstaculiza el que pueda uno agilizar el llevar a cabo pues, actividades de servicio o de producción o de lo que sea. Comparto la parte formal porque al final sí es un respaldo, sin embargo, desde el punto de vista operativo, pues muchas veces es una limitante que inclusive frena o obstaculiza el que tú puedas brindar un producto o servicio. Sí, es interesante, ¿no?, la postura. Pero en este sentido vas a la deriva porque posiblemente no va a pasar nada porque no firme un contrato y la persona a la que estoy contratando o quien me está contratando cumple y ya, ahí se terminó todo. Pero posiblemente no, entonces
Hay que valorar que perdemos más si tiempo y dinero en no hacer un contrato, y obviamente no estamos hablando de contratos muy complicados cuando a lo mejor una actividad o un servicio es pues es poco redituable o es algo sencillo, ¿no? No vas a hacer un contrato de 100 hojas, ¿no? Muy bien, pues miren, yo creo que aquí pues la respuesta está en cada persona, porque depende de qué tanto quieras cuidar tu dinero, tanto para vender tu servicio o para adquirir algo. Muchas veces por no hacer un contrato pues ya no puedes recuperar absolutamente nada, pero depende también los montos, las actividades. Creo que en la dinámica que vivimos en Latinoamérica pues queda a criterio de cada persona y cada postura es importante. Algo que me llama mucho la atención en estos consejos de cuánto cobrar es sobre la autoridad moral. Algo que has estado comentando, Arturo, mucho, ¿no? Sobre todos estos grandes gurús de la administración, del neuromarketing, de las neuroventas, que son ya una autoridad moral y que por ende su palabra vende. Así es, Ari. Fíjate que aquí yo hago una recomendación para ti que estás iniciando y yo clasificaría como 3 tipos de clientes, Ari. El tipo A, el tipo AA y el tipo de cliente AAA. Hablamos de un cliente local, un tipo A, hablamos de un cliente pues de tamaño mediano, AA, ¿no? Que ya tiene presencia localmente, importante, pero por ejemplo nos vamos con los AAA, que son clientes que ya están con una presencia internacional, que son esos grandes corporativos. Entonces, si tú estás iniciando, bueno, seguramente lo primero que te va a pedir un cliente AAA es, a ver, tus credenciales, tu trayectoria, con quién más has trabajado, tu experiencia. Entonces es importante ir escalando estos clientes. Si yo ya brinqué del A, ahora bríncale a unos AA, y ya cuando estás en los AAA, entonces ya automáticamente lo que te va a dar una autoridad moral a ti es el tipo de clientes que ya tú tienes. ¿Por qué? Porque son empresas de primer mundo, son empresas internacionales, son empresas top y que además eso va a representar para ti en más billetito. ¿Por qué? Porque obviamente tú ya te cotizas con un tipo de clientes donde sí pueden y ellos tienen la facilidad de pagarte lo que tú estás pidiendo en cuanto a tus servicios. Entonces, bueno, es cuestión de ir escalando y sí, definitivamente el posicionamiento es el que te va a dar la pauta para que ahora, si tú eres el especialista y estás reconocido por las marcas, puedes cobrar lo que tú quieras. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que el prestigio lo es todo, ¿no? Sí. O sea, hay que cuidar los escaloncitos, como tú dices, esos pequeñitos de lo local, lo nacional, para llegar a lo internacional, si es que quieres ser una autoridad. Y hay un libro que me gusta mucho que se llama Los 10 secretos de la riqueza abundante. Y en una parte dice, o sea, debes de cuidar tu integridad para que tú seas una autoridad y cualquiera te pueda comprar, ¿no? Con esa, que pones el dinero, ¿no te ha sucedido? Quizá en nuestros tiempos, en el siglo XXI, pues seguramente no ha sido tan fácil por la pérdida de valores y credibilidad, pero yo recuerdo hace un par de décadas las personas hacían sus transacciones con palabra, creían, porque la integridad y la honestidad eran tan importantes para las relaciones comerciales. Exacto. Entonces es parte fundamental lo que tú dices, me gusta mucho. Y otra parte que tiene mucha relación con esto que comentamos es darle un valor extra a lo que vendemos, ¿no? ¿Qué das tú que el resto de la población que te vende lo mismo no lo da, Jorge Durán? Así es, Ari, es que este plus, este extra que nosotros podemos dar es algo que nos puede diferenciar de la competencia, porque competencia hoy en día hay bastante, pero ¿qué nos puede ayudar? Primero que nada, pues entender las necesidades del cliente. Escuchar al cliente es fundamental para que nosotros podamos saber qué es lo que él necesita. Por otro lado, pues escuchar la retroalimentación, que nos digan algunas críticas constructivas, porque generalmente pues queremos escuchar cosas buenas, pero cuando nos comentan algo malo que nosotros estamos dando, quizá nos moleste o a lo mejor hasta lo deja de ser nuestro cliente porque no nos pareció que nos haya dicho que mi trabajo lo hice mal, ¿no? Y eso es algo que debemos estar totalmente abiertos. Debemos dar un valor añadido siempre a nuestro trabajo.
un valor añadido, siempre un plus, algo diferencial. Hay otra parte que también es importante, pues quizá nosotros podemos manejar algo que a veces Arturo maneja en sus negocios y que todos lo hacemos, pues algún descuento, algún beneficio por ser clientes frecuentes. Oye, que si me vas a comprar un seguro, quizá te puede regalar un seguro pues de vida pequeño, algo, ¿no? Que sea algo que le dé al cliente, oye, es que me está premiando porque soy cliente frecuente. Pero hay algo que yo siempre he dicho, el servicio postventa, eso es fundamental. O sea, cuando tú vendes un producto o un servicio y no le das servicio postventa a las personas, a los clientes, son clientes insatisfechos porque no le das seguimiento, no sabes realmente si le funcionó el producto, si le funcionó el servicio, qué tanto le agradó ese producto o servicio, si está contento, si cumplió sus expectativas. Es algo que mucha gente vende y se desaparece, y es algo que debemos estar siempre porque ya no conscientes. le van a comprar más. Pero esa es una limitante que tú tienes, porque esa persona quizá no te compre, quizá sí, pero te va a referir con otras personas, que eso es lo importante, va a referir con más clientes que podrían ser para ti, pero si tú ya no le diste seguimiento, pues se acabó la cadena, ya no va a seguir esa cadenita que te iban a recomendar. Definitivamente. Y hay otros aspectos similares a los que comentas, que son los que influyen en que te paguen más y te paguen menos, ¿no, Javi? Sí, ahí, o sea, yo creo que a la hora de pagar un determinado servicio, un trabajo, tanto cuando eres independiente como cuando estás trabajando en una empresa, pues hay muchos factores que pueden influir, ¿no? Y aquí ya se han dicho, ¿no? Por ejemplo, conocimiento. El conocimiento se paga, ¿vale? El que tú puedas hacer algo distinto a los demás, eso se paga. El tiempo que le dedicas a un trabajo, eso se paga. El riesgo que tiene un determinado trabajo. No es lo mismo una persona que esté trabajando en una plataforma petrolífera, ¿no? Limpiando, porque es un trabajo muy especializado, donde el riesgo es enorme, te tienes que sumergir a mucha profundidad, tienes que tener una determinada formación y competencias físicas como para poder hacerlo, ¿no? Soldaduras debajo del agua, etcétera, en el mar abierto, tal. Entonces, pues no es lo mismo y no se le puede pedir pagar lo mismo a un administrativo que está metiendo datos en una computadora que el que se está jugando su vida debajo de una plataforma petrolífera. Sí, que ¿no? puede morir. O sea, hay muchas variables que tanto la empresa como el especialista deben de valorar y deben de medir de alguna manera en cuántica, ¿no? para pagarte más o menos. Claro, fíjate que quisiera comentar un poco, rescatando lo que dice Jorge en una anécdota que tengo. Jorge y América se dedican al tema de los seguros y son los mejores de este país. Entonces, otro de mis amigos y colega dice, literal, ¿no? O sea, cuando da a alguien un servicio de seguro, lo vende y ya no se encarga de más, pero Jorge y América le dan el seguimiento y le puedes pedir 10 veces, 20, 30 la póliza y Jorge y América te la mandan. O sea, esa paciencia, dicen, si vas a estar en ventas, o sea, realmente involúcrate y si no, mejor cámbiate de sector. Que es a ese punto al que quiero llegar, es que tú necesitas saber también dónde te vas a desempeñar y desarrollar, dónde quieres estar, porque no todos los trabajos son para todas las personas. Tienes que ponerte el traje. Hay personas que quisieran estar en atención a clientes, pero no se les da, ¿no? La interacción y la atención al cliente. Y otros al revés, ¿no? Deberían estar atendiendo. Entonces creo que una parte de cobrar más tiene que ver con el traje que te has puesto que sí te queda. Exacto. ¿No? A mí me parece es un elemento importante. Estoy de acuerdo. América Muñoz, subvaloración, reconocer y corregir situaciones donde estás subvalorado, que sucede mucho, ¿no? A veces haces cosas extraordinarias y no te valoran. No tienes ascenso, no tienes reconocimiento y todo esto pues te va generando frustración y te va generando estrés. Y pues lo que implica que no estés, llega un momento que ya no estás creciendo personal ni profesionalmente y es el momento de rectificar y pues, ¿por qué no cambiar de empresa? O si estás en una empresa, volverte independiente, a donde sí puedes ver que tu
trabajo se valore. También otra cuestión que tenemos es que a veces no sobrevaloramos, a veces no tenemos esa, pues podemos decir esa actitud de revisar y ver si realmente estamos cobrando lo que debemos de cobrar. Es muy común que digamos, ay, es que no nos valoran, pero cuando nos ponemos a pensar que, a ver, voy a analizar, ¿realmente estoy cobrando lo que yo pienso que valgo o me estoy sobrevalorando? ¿Por qué? Porque ya estoy en una zona de confort y ya no sigo capacitándome, sigo adquiriendo conocimientos en mi área, sigo especializándome. Entonces llega un momento que me entablo y ya no sigo evolucionando y sigo ofreciendo lo mismo, pero quiero ganar más. Entonces también hay que valorar esta situación y seguir creciendo, seguir evolucionando, para que efectivamente gane más, tenga más recursos económicos por mi trabajo, pero que realmente me los merezca. O sea, seamos honestos. Oye, fíjate que en esta subvaloración yo me he dado cuenta de que muchas personas siguen en ese puesto laboral durante toda su vida, ¿no? O sea, prefieren estar subvalorados que moverse, y ahí es un tema muy emocional, Javi, ¿no? Eso es un tema muy psicológico, ¿no? Que no te muevas, sí. Como que el miedo paraliza. Se ha hablado también, aquí ya se ha comentado, la parte de la psicología cognitiva, los mensajes que uno mismo se mete, ¿no? Nuestra mente puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor aliado, ¿vale? Esa autoconfianza y debemos de mentalizarnos. Hace 2 semanas me invitó igual, ¿no? la universidad en la Facultad de Derecho a dar una charla en el auditorio sobre emprendimiento y hablé de muchas cosas y una de ellas fue, tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que salir continuamente, tenemos que salir de nuestra zona de confort para poder seguir creciendo. Y lo que muchas veces nos evita salir de nuestra zona de confort es ese cognitivismo que nosotros tenemos, esos mensajes que nosotros nos autometemos en nuestra memoria. Nos autosaboteamos. Sí, y no te lo está diciendo nadie, solo te lo estás diciendo tú, y esa es la principal barrera para poder salir de esa zona de confort y poder crecer. Sí, definitivamente. Ahora, hay diferentes cosas que ya lo hemos comentado, que hay que trabajar, y entre ellas, pues hay que apoyarnos de las redes sociales que ya existen, ¿no? Que son una maravilla. La verdad es que antes tenías que estar en la sección amarilla, que sigue existiendo, pero que ya nadie revisa, ¿no? Pero las redes sociales son una maravilla y puedes posicionarte ahí. Completamente de acuerdo, Ari. Definitivamente la manera en que hoy comunicas pues es a través de las redes sociales y es una gran oportunidad para ti para posicionarte, para poderte dar a conocer, para poder dar a conocer tus productos, tus servicios, y de alguna manera eso genera un muy buen impacto. Ahora, ¿yo qué recomiendo? Es importante que, des a conocerlo, pero que también tengas tu respaldo, es decir, que tengas ya todo preparado para justamente atender esa demanda que pueda surgir a través de las redes sociales. Pero si hoy tú te quieres convertir en una autoridad moral, pues lo puedes hacer a través de redes sociales. Si hoy tú quieres dar a conocer un producto o servicio, es a través de redes sociales. ¿Qué es importante? Que tú identifiques cuál es la red a través de la cual tú vas a llegar a tu nicho de clientes. Y nada más refiero un compañero, un colega que él trabaja la parte de psicología de pareja. Pues él se está anunciando en estas sitios web donde tú buscas pareja, ¿no? Y él ahí, a través de ahí, capta a las personas, porque son personas que a lo mejor traen conflicto en el matrimonio, en el noviazgo, y cuando sale su anuncio para ayudar a las parejas, en lugar de ir a buscar una nueva pareja, se regresan y entonces deciden trabajar. Sí, pero él encontró justamente este nicho para poderse justamente anunciar. Y quiero hacer un anuncio rapidísimo, Ari. Adelante. Este domingo vamos a dar 2 becas, tengo una certificación de comunicación efectiva y de alto impacto, son 2 becas al 100% a aquella persona que esté interesado justamente para mejorar sus habilidades de comunicación, que escriban a través de las redes sociales de Impacto Económico. Lo vamos a publicar en las redes sociales de Impacto Económico para que ahí nos escriban y venga toda la información de Arturo Cuanquiu, comunicación efectiva, que te va a dar una herramienta fundamental para incrementar y valorar
eso que quieres cobrar, pues todos queremos cobrar un poco más y valorarnos más en el trabajo, ¿no? Eso es muy importante. Oye, y hablando de esta valoración, un elemento fundamental es cómo aprendemos a negociar, porque recuerdo que cuando iniciaba mi trabajo yo decía, quiero que mi jefe vea lo maravillosa que soy, pero eso quizá pues sí lo ve, pero tienes que aprender a llegar y negociar, ¿no, Jorge? Así es, Ari, pues es que nosotros en toda la vida estamos negociando, toda la vida nos estamos vendiendo. Y es que en el mundo empresarial, cuando nosotros queremos pues ver un prospecto, ver un cliente, pues hay algunas técnicas de negociación, digo, de las más comunes, por ejemplo, es la técnica del silencio, en donde tú dejas que el cliente hable y de esa manera puedes lograr saber qué es lo que necesita. Eso nos pasa mucho a la gente que estamos en el área de los seguros. O sea, tenemos que escuchar al cliente para saber qué es lo que quiere, porque a veces tú quieres llegar como que a venderle al cliente, decirle esto, pero no sabes realmente lo que él necesita. O hay otra técnica que se llama la de la pregunta abierta, en donde pues los clientes, tú les dejas una pregunta abierta y de esa manera pues te dan toda la información que tú necesitas, ¿no? Hay otra que se llama ganar, ganar, en donde buscas pues que ambas partes están ganando. Y por otro lado, en el manejo de objeciones, pues aquí lo que siempre se trata es, por ejemplo, de pues, escuchar y entender al cliente, ¿no? Saber qué es lo que le está molestando, no interrumpirlo, porque generalmente pues manejan una objeción y tú lo interrumpes, no le dejas hablar, déjalo que hable, déjalo que fluya. Hay otra que me gusta mucho, que es el tema de la empatía. Cuando él te maneja una objeción y te dice que tiene alguna situación, pues aquí el momento de pues ponerte en los zapatos de él, decirle claro que sí, te entiendo, y quizás sacarle la vuelta para que puedas tú pues lograr hacerle entender que realmente lo que tú le estás ofreciendo es algo que le hace falta, algo que le va a ayudar en la vida, y eso es, digo, de lo más importante. Ay, qué bonito aprender de negociación, que es todo un tema, ¿eh? O sea, es toda una materia hay que traerla también aquí al programa. Ya estamos terminando, pero creo que hay muchas más cosas que decir. Y para cerrar, una última intervención de Javier Merino, que nos comentes cómo le hacemos para que nos paguen más. Bueno, pues es una pregunta difícil, ¿no? Y ahora tú lo estabas comentando. ¿Cómo le digo a mi jefe, ¿no? que me debe de pagar más? Yo creo que es haciendo ver de alguna manera ese valor añadido que tú estás dando con respecto o bien a tus compañeros o con respecto a la competencia, ¿no? Yo creo que hay algo fundamental y es, para terminar y no enrollarme, creo que es mostrar muchísima profesionalidad, ¿no? Muchísima entrega. Yo creo que las empresas de lo que más solicitan es profesionalidad, entrega y dedicación, ¿no? Y ética, justo, valores. Y yo creo que con eso ya puedes ganar, o sea, ya tienes un trazo del campo que te lo puedes ganar, ¿no? Vas a ser totalmente visible, ¿no? Sí. Ya estamos terminando, perdón. Seguro hay muchas preguntas por parte de ustedes. Vamos a seguir en redes sociales dándoles más consejitos, por supuesto. Me despido de ustedes. Soy Ariadna Hernández Rivera y junto con mis compañeros de conducción, Jorge Durán, Javier Merino, América Muñoz y Arturo Cuanquiu, les mandamos un fuerte abrazo, esperando la próxima semana vernos en una edición y emisión más de Impacto Económico. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.